A que nos acompañen en la siguiente hora sobre temas y preguntas que puedan tener ustedes sobre la liturgia. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas y todos aquellos que se comunican con nosotros a través de los medios de comunicación social, como lo es el Internet, en su teléfono celular, o también como lo es la página de Facebook. Les invito a que se comuniquen con nosotros a través de estos diferentes medios en esta hora en que estaremos compartiendo algunos puntos sobre la Sagrada Liturgia. Hoy el tema del que nos ocuparemos es el de la Eucaristía, pero en este caso es el culto eucarístico fuera de la misa, ¿sí? Nosotros, una de las cuestiones más importantes y centrales que debemos de tener en cuenta es la importancia de la Eucaristía en la vida del cristiano. En este sentido, se nos presenta la Eucaristía como el centro de la vida de la Iglesia. Es aquella que es para nosotros fuente y cumbre, como lo es en general la liturgia, pero en particular la Eucaristía, como es la fuente principal de la vida del cristiano, del católico, pues para nosotros se convierte en una de las actividades más importantes de la Iglesia, como por decirlo así, que es la manera en que Jesucristo, a través de todos los misterios y a través de todos los sacramentos, el Señor se hace presente en nuestras vidas, pero en una manera muy particular a través de la Eucaristía, ya que es el memorial de su pasión, muerte y resurrección. Es el memorial que nos dejó para celebrarlo. Hagan esto en memoria mía. Y entonces la celebración eucarística se convierte en ese centro de la vida de la Iglesia, el centro de la vida litúrgica de la Iglesia, la Eucaristía. Tenemos que hablar un poquito acerca de la manera en cómo esta celebración central de la vida de la Iglesia se fue desarrollando a través de los siglos. Primero vamos a tener en cuenta de que la Eucaristía, pues primero al principio no le llamaban la Eucaristía, le llamaban la fracción del pan o la cena del Señor, y que se celebraba como tal de una manera un poquito informal, si podemos decirlo así, ya que fue todavía, bueno, en primer lugar, los cristianos dentro del judaísmo no era una religión oficial ni aceptada por el judaísmo. Entonces, los primeros cristianos, que eran los primeros judíos que se convirtieron al cristianismo, celebraban la fracción del pan o la cena del Señor en casas particulares. Y que se celebraba también en el contexto de una de una cena fraternal, que se llamaba esta cena fraternal. Se me está escapando ahorita el nombre, de la cena,
que así fue en ese contexto en que Jesús celebró la última cena, en el contexto de esta cena, de esta comida fraternal, y que entonces después de la cena o después de la comida se traía el pan y luego después el cáliz, el vino, para ya hacer esta celebración memorial. Era en ese contexto en que se celebraba la fracción del pan o la cena del Señor. Todavía en ese tiempo en que los judíos cristianos eran parte de la comunidad judía, pues ellos acudían a la celebración de la palabra, al templo o a la sinagoga, que la palabra se limitaba en ese tiempo, todavía no había Nuevo Testamento, eran las escrituras hebreas, o sea, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Al pasar de los años, cuando ya el judaísmo decidió expulsar a los judíos cristianos de sus sinagogas y del templo, puesto que lo consideraron una herejía, consideraron al cristianismo como una herejía, pues entonces, ya no pudiendo celebrar ellos la liturgia de la palabra en la sinagoga o en el templo, entonces se fusiona la fracción del pan o la cena del Señor con la celebración de la palabra. Entonces es que empieza a haber dos liturgias dentro de lo que llamamos la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia de la fracción del pan, que también paulatinamente se le fue llamando Eucaristía. Se le llamó Eucaristía porque la palabra en griego Eucaristos quiere decir gracias, Eucaristos, y Eucaristía quiere decir acción de gracias. Entonces se le fue llamando la Eucaristía o la acción de gracias, ya que principalmente el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo se ofrecen a Dios Padre como una acción de gracias. Y por eso que este sacrificio vivo y santo que te ofrecemos en acción de gracias te sea agradable. Entonces, dentro de esas palabras y como la misa se llegó principalmente en el Oriente a celebrar en griego, pues ahí se tenía la palabra constantemente Eucaristía, acción de gracias. Y ya ahora pues ya exclusivamente le llamamos la Eucaristía, que es la celebración memorial de la última cena del Señor, en el cual dentro de esa celebración eucarística se consagran el pan y el vino que se convierten en el cuerpo del Señor. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y luego el cáliz, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada. Y entonces continúa la oración eucarística haciendo un memorial de esa pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las oraciones por la Iglesia, por el Papa, por los obispos, por los difuntos, etc. Y ya eso nos lleva a hacer de esa oración eucarística una oblación en la cual juntamente nosotros nos ofrecemos al Padre en un por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. Y de ahí que entonces la oración eucarística encuentre su conclusión en lo que llamamos
la doxología del por Cristo con Él y en Él, y que concluye con el gran amén. En fin, y así se fue desarrollando paulatinamente la celebración, y luego se le fueron adhiriendo otros elementos. Una vez que la Eucaristía dejó de celebrarse en lugares secretos por la persecución de los cristianos en el Imperio Romano, pero después del siglo III, más precisamente el siglo IV, con el edicto de Milán del emperador Constantino, que dio libertad de culto a los cristianos, no solamente dio libertad de culto a los cristianos, sino que proclamó que la religión oficial del Imperio Romano era el cristianismo. Entonces, de ahí que las celebraciones dejan de ser, la celebración sobre todo de la Eucaristía, dejan de ser en unos lugares escondidos y en casas particulares a lugares públicos y amplios, como lo fueron las basílicas, que son los edificios que el Imperio Romano o familias imperiales donaron a la iglesia para el culto. Y que entonces la Eucaristía, siendo celebrada en un lugar amplio y público, pues entonces va a obtener otros elementos, como lo es una procesión de entrada, que eran las procesiones, una imitación a las procesiones imperiales, o todos los ritos de iniciación o de los ritos iniciales de la misa, que nos van a introducir a la primera liturgia, que es la liturgia de la palabra. Entonces todo se empieza a desarrollar, todo un ritual, todos rituales en ese contexto de libertad religiosa, ya no a escondidas. Entonces se va haciendo más oficial, más normativo, y empiezan a surgir lo que son las rúbricas de que la Eucaristía se debe celebrar de esta o de aquella manera. En el principio, cuando ya este desarrollo de la liturgia de la Eucaristía en algo más elaborado y más oficial, tenemos que tomar en cuenta que a través de todos los primeros siglos de la era cristiana, la celebración exclusiva de la Eucaristía y de recibir la Eucaristía era solamente dentro de lo que ahora conocemos como la misa. Había, ya desde entonces, había la reservación del Santísimo Sacramento, y esa reservación era exclusivamente para llevar la comunión a los enfermos. Todavía no se desarrollaba esta idea de que la Eucaristía se reservara para la adoración del Santísimo. Sigue siendo aún el principio de que la reservación o la reserva del cuerpo de Cristo sea exclusivamente para llevar la comunión a aquellos a quienes no pueden, están impedidos de asistir a la misa personalmente. Y pues tenemos ahí que la reservación todavía, desde el Santísimo Sacramento, no tienen ellos esa relación que ahora nosotros le damos a la reserva eucarística para la adoración del Santísimo, para una exposición del Santísimo Sacramento, para una hora santa. Continúa desarrollándose la liturgia a través de la Edad Antigua hacia la Edad Media. En la Edad Media, sobre todo en el occidente, tenemos que dar un giro totalmente distinto
a lo que fueron o a lo que eran las liturgias o son todavía las liturgias de Oriente. En el Occidente, en la Edad Media, hay varias cosas que contribuyen a un fenómeno que luego se va a desarrollar. Primero, los fieles ya no hablaban latín, ni lo entendían. La liturgia seguía siendo en latín. Por lo tanto, cesaron algunos de los ministerios de los laicos y de los diáconos. Exclusivamente serían para el que preside, el sacerdote, que más o menos habla y entiende latín. Y que precisamente por la falta de participación en la liturgia, los fieles van a buscar otras formas de participar o de hacerse sentir que son parte de, de la acción cultural, la acción litúrgica de la iglesia. Entonces, también no solamente dejaron de participar, sino que también dejaron de comulgar. La mayoría de la gente, de los fieles que asistía a misa en la Edad Media, no comulgaban. Y esta falta de participación plena, consciente y activa dentro de la liturgia, a ellos los lleva a llenar esos vacíos con otras prácticas religiosas. Una de esas prácticas fue la de el culto a la Eucaristía fuera de la misa. Puesto que ellos no recibían la Sagrada Comunión, pues entonces ellos encuentran que una manera de participar sin tener que entender el latín era la adoración de la Eucaristía fuera de la misa. Como fueron, ahí se empieza a desarrollar lo que son la exposición del Santísimo fuera de misa, la adoración del Santísimo fuera de misa, o también el desarrollo de las procesiones solemnes con el Santísimo, la Eucaristía en las procesiones en las calles. Esto se llega a desarrollar de una manera tan elaborada que entonces se hacen también las grandes procesiones, sobre todo en el día de la celebración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que lo conocemos ahora como la fiesta de Corpus Christi, del cuerpo de Cristo. Fue una manera de los fieles venerar y participar en la Eucaristía, ya que no la recibían por medio de la comunión sacramental, pues a recibir al Señor a través de su adoración del Santísimo de una manera espiritual. Y veneraban esa presencia de la Eucaristía en fuera de la misa, con la reserva del Santísimo o la exposición del Santísimo o una procesión del Santísimo en las calles de la ciudad. Y fue de esta manera en que empieza a haber esa gran devoción por el culto a la Eucaristía fuera de la misa. No solamente fue este desarrollo en la Edad Media de la veneración al Santísimo fuera de la misa, también es el momento de la historia de la iglesia en que nacen la mayoría de las devociones populares. Las devociones populares que, como les había dicho yo, viene a llenar el vacío que dejó
la celebración de la Eucaristía al continuar celebrándose en latín y que la gente no entienda latín y no participe en la celebración de la misa. Y que entonces este vacío viene a ser llenado por las, las los, perdón, las, las piedades populares de religiosidad, de expresión de piedad religiosa populares. Entonces, ese es el momento en el gran desarrollo de esas piedades, como ven, vino a ser el rosario, el Vía Crucis, las novenas, la gran devoción a los fieles difuntos, etc. Y de ahí que entonces, junto con todas esas acciones de piedad popular, también ahí nace la gran devoción a la Eucaristía fuera de la celebración de la misa. Pues bien, no sé si este sea algún momento para poder ver si tenemos algunos comentarios, saludos o algunas reacciones de los que nos escuchan. Tenemos dos comentarios de Yolanda Méndez Moreno, dice amén y manda bendiciones. Teresa Vera, saludos padre, yo puedo ir a la misa en latín y comulgar aunque no entienda nada. Bueno, sí se puede, no es lo ideal, pero sí se puede, puesto que nosotros podemos asistir a misa en cualquier idioma cuando no está disponible para nosotros en el idioma que nosotros entendemos. Claro que se puede asistir a la misa en latín. Lo único cuestión es que no van a poder participar porque no entienden ni hablan latín. La otra porque el rito de la misa en latín, que es el rito tridentino, no tiene prácticamente participación de los fieles. Pero el estar ahí en la misa es, en ese sentido, pues lo único que pasa es que nosotros solamente nos limitamos a contemplar el misterio, en lugar de entrar de lleno a una participación plena, consciente y activa. Pero la misa sería válida. Ok, dice, tengo una amiga que que solo quiere asistir a la misa tradicional en latín, aunque no entienda nada como yo. Pues bueno, cada quien va a asistir a donde se sienta a gusto. Hay personas que se sienten a gusto dentro del rito tridentino, la misa, no hay participación. Desafortunadamente, muchas de las personas que les gusta participar, o más bien no participar, sino ir a la misa en la forma extraordinaria, que es la misa en latín, es que se toma la misa como si fuera un acto de piedad privado. Y que nadie me moleste. Ni tengo que participar, ni tengo que darle la paz a nadie, ni tengo que cantar junto con todos. Simplemente a mí me dejan en paz y es como si fuera mi misa. Esa piedad pues nos lleva a una especie de tomar la celebración de la misa, de la Eucaristía o de cualquier otro sacramento como si fuera algo privado, que no me molesten, que me dejen solo. Aquí estoy yo en comunión con Dios, y en lugar de que celebremos todos juntos nuestra fe, participemos todos juntos de la celebración de nuestra fe, en unirnos a la celebración, al cantar, al responder,
al participar, pues eso hace de nuestra celebración de la misa una celebración verdaderamente comunitaria, como lo fue al mero principio de la historia, al mismo principio de los primeros cristianos de la edad apostólica. Era totalmente participativa. Tomen y coman, tomen y beban. Escuchemos la palabra de Dios todos juntos, no yo solamente que me aparte en mi rinconcito y que ahí nadie me moleste. Esa es la tendencia de las personas que quieren participar en una misa que no es participativa. Muy bien, entonces parece que tenemos ahí su comentario. Sí, dice, ahora entiendo, gracias Padre por explicación. De nada, para servirles. Recuerden, una de las cosas principales, tanto en la Eucaristía como en cualquiera de otras formas de culto a través de la liturgia, ya sean los otros sacramentos o ya sea la liturgia de las horas o cualquier liturgia que es principalmente comunitaria. Somos una comunidad de fe, celebramos juntos nuestra fe, juntos damos gracias, juntos nos ofrecemos juntamente con la Eucaristía, juntos alabamos al Señor, porque estamos en este caminar de fe juntos, caminamos juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Y eso no quita el lugar de la oración personal, pero es distinta la oración personal a la oración litúrgica. La oración personal, sí, Jesús nos dice, enciérrate en tu cuarto y tú sabes que Dios lo escucha todo y lo ve todo, te escuchará tu oración ahí en la privacidad de tu cuarto. Esa es la oración personal. La oración litúrgica es una oración comunitaria por autenticidad y participativa por naturaleza. Así es que si no quieren que los molesten, si no quieren participar plena, consciente y activamente dentro del misterio de salvación que celebramos en la Eucaristía, pues entonces lo más idóneo es que se vayan a celebrar la misa en latín. Ahí nadie los molestará, ahí nadie les dará un saludo de paz, ahí nadie cantará juntamente con ustedes. Es totalmente algo que no va con la renovación de la liturgia en el espíritu del Concilio Vaticano II, que es la celebración de la liturgia o la celebración comunitaria de nuestra comunión con Dios a través de la oración. Es la liturgia que es participativa y es celebrativa y es comunitaria. Muy bien, pues entonces tal vez ahora sea el momento de que podamos tomar un receso y regresemos en unos cuantos minutos. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call. Quiero servirte con mi vida. Virgen de Guadalupe Radio, los saluda la hermana Ana Cecilia, hija del Espíritu Santo, y pues esta es una invitación a todos los jóvenes que sienten el llamado a la vida sacerdotal o religiosa, o sienten esa inquietud de conocer más sobre su vocación,
decirles que respondan con generosidad a Jesús. No tengan miedo. Jesús no te pide poco ni mucho. Jesús te pide todo, pero antes te da la gracia. Yo respondí a Jesús hace 23 años y entré a la congregación de Hijas del Espíritu Santo, y pues cuando le respondes a Jesús eres feliz. Ánimo, jóvenes, respóndanle a Jesús en la vocación que Él soñó para ustedes. Que Dios los bendiga. Tú ya la esperabas. Esta es Virgen de Guadalupe Radio 1380 AM. ¿Qué tal, queridos amigos? Les saluda el padre Juan Rivas. Te saluda tu hermano en Cristo, Manuel Capetillo. Hola, soy el padre Agustín Estrada. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Ramiro Villarreal. Hola, soy la hermana Glenda. Les habla Fernando Casanova. Queridos amigos, les habla Nana Angarita. Feliz de poderlos saludar. Aquí, en Virgen de Guadalupe Radio 1380 AM. No esperes más. Cambia tu vida. Vive con alegría. Escucha Radio Católica todos los días. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de internet. www.virgendeguadalupe1380.com. Las Nieves, Fruit Cups and More, es un orgulloso patrocinador de Virgen de Guadalupe Radio. Está localizado en el 1118 West Hildebrand, con sucursal en el 4310 Blanco Road. Además, cuenta con un carro de Shave Ice de fruta natural para renta en fiestas y eventos. Llama al 210-573-4093 para más información. Gracias por su patrocinio. A través de nosotros somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call. Pues bien, regresamos con ustedes y continuamos hablando sobre el culto de la Eucaristía fuera de la misa. Vamos a ver cómo les decía yo que a través de la Edad Media se fueron desarrollando estas formas de piedad popular, que después se había de convertir en algo meramente litúrgico, puesto que en el Concilio de Trento no solamente apareció un nuevo misal, el misal romano, en 1570, que le llamamos, que es la que conocemos ahora como la misa tridentina, y se llamaba la misa de Pío V, y que tuvo un gran número de ediciones a través de los siglos, y la última edición fue la de el Papa Juan XXIII, que es la forma en que se celebra en el presente lo que llamamos la forma extraordinaria de la celebración de la Eucaristía, que es la misa en latín, como muchos la llaman popularmente, la misa, pero es la forma extraordinaria de celebrar la misa. Pero después, en 1614, el sucesor de Pío V, que fue Paulo V, hizo una revisión de los libros después de un ritual que vino a llamarse en latín es De Sacra Communione et Cultu Mysteri Eucharistici Extramissam. Ahora traducido al español es sobre
la Sagrada Comunión y el culto al misterio eucarístico fuera de la misa. Y fue cuando apareció de estos libros que después ya no se habían de revisar hasta después en el Concilio Vaticano II. Y este ritual de la comunión fuera de la misa y el culto de la Eucaristía fuera de la misa se hace entonces con este ritual, se hace obviamente una liturgia de la Iglesia. Es verdad que la Eucaristía es ante todo la celebración del sacrificio de Cristo, en la que los fieles participan en primer lugar recibiendo la comunión. Pero esta acción litúrgica desde los tiempos antiguos pudo prolongarse de diversas maneras. Cuando termina, no todo lo que ha sido consagrado ha sido forzosamente consumido. Y entonces hay reserva eucarística. Tengo que aclarar que al no consumirse todo el pan que es el cuerpo de Cristo, se reserva. Lo único que no se ha permitido a través de la historia de la Iglesia es reservar la sangre de Cristo. Esa se tiene que consumir y nunca se ha reservado. Solamente se ha reservado el cuerpo de Cristo, que es el pan. Y se hace la reservación, así como la adoración del Santísimo Sacramento. Pero ello no ha sido vivido del mismo modo según las épocas y los lugares. Ha tenido su evolución, ha tenido sus formas distintas de tener la adoración del Santísimo Sacramento, dependiendo de las épocas y dependiendo de los lugares. Por lo tanto, fue necesario en esta nueva etapa de la historia de la liturgia, después del Vaticano II, precisar algunas orientaciones esenciales. El fin primero y primordial de la reserva de las sagradas especies fuera de la misa es la administración del viático. Esa es la principal razón de la reserva eucarística, viático, que es para la comunión para los moribundos. Y se le llama viático porque es el alimento que llevan para que los sostenga en el camino a la plenitud. Y en el camino, como ustedes saben, viático, si alguien sale a trabajar fuera de su lugar de trabajo, le dicen, te vamos a dar viáticos, es decir, lo que necesite para tener alimento durante ese tiempo de trabajo fuera de su lugar. Y pues es en ese sentido que la reserva primordial de la Sagrada Eucaristía era para la administración del viático, es decir, la comunión para los moribundos. ¿Ok? ¿Tenemos por ahí una pregunta o algo que no se me escape antes de continuar? Dice Lupix Trujillo, padre, ¿esto quiere decir que las misas tridentinas no son aceptadas por la Iglesia? Por lo que yo tengo entendido, siguen activas y todos los sacerdotes pueden celebrarlas, ¿o no es así? No, la misa sigue siendo la misa tridentina sigue siendo aceptada por la Iglesia y es oficial. Lo único que es la forma extraordinaria, no es la forma ordinaria
de celebrar la misa. La forma ordinaria de celebrar la misa es como la celebramos normalmente en nuestras parroquias. Y la forma extraordinaria es la misa en latino, la forma tridentina, que es la forma extraordinaria. Y entonces se la puede celebrar cualquier sacerdote. Y pueden celebrar los fieles. Yo lo único que estaba diciendo es que no es la forma ordinaria o la forma ideal. La forma ideal es que la liturgia nos lleve a la participación plena, consciente y activa. La liturgia o la misa extraordinaria en latín no nos lleva a una participación plena, consciente y activa. Por lo tanto, no es la misa ideal, es una misa extra, es la forma extraordinaria. Otra vez les aclaro que eso no quita que sea una forma válida, si lo es. Si no lo fuera, no lo aceptaría la Iglesia, pero no es una forma ideal. La forma ideal es que participemos en la Eucaristía de una manera plena, consciente y activa. Espero que esto haya contestado a tu pregunta, ¿sí? Y si no, por favor, escríbeme o mándame una notita pidiendo que te aclare algo que no haya quedado bien claro en esta respuesta. Gracias. Entonces continuamos con el fin primordial de la reservación de la Sagrada Eucaristía es para el viático. Los fines secundarios, ese es el fin primario, pero los fines secundarios son la distribución de la comunión a los que no pudieron participar, ya sea porque están enfermos o ya sea porque están impedidos de acudir a la misa. Esa es la forma secundaria de la distribución de la comunión y de la adoración de la Sagrada Eucaristía fuera de misa. La adoración de nuestro Señor Jesucristo presente en el sacramento, pues la reserva de las sagradas especies para los enfermos ha introducido la laudable costumbre de adorar este manjar del cielo conservado en la Iglesia. En efecto, siempre y en todas partes el viático, o sea, la comunión para los moribundos, ha sido llevado, otra vez, vuelvo a repetir, a los moribundos. También es una costumbre antigua comulgar fuera de la misa los días en que no se celebra o cuando está impedido de asistir a la misa. Un día que no se celebra la misa, por darles un ejemplo, en toda la iglesia, alrededor de la Iglesia Universal, no se celebra la misa en Viernes Santo. Por eso se reserva la comunión para distribuir la comunión en Viernes Santo, porque no hubo consagración ese día. Ese es un ejemplo de la comunión fuera de la misa. En cuanto a la adoración, concebida como se concibe hoy, adoración se deriva de los usos precedentes y se ha introducido en época más reciente, sin generalizarse nunca en todas las iglesias. O sea, no se generaliza en todas las iglesias, lo cual evidentemente no puede cuestionar su legitimidad y buena fundamentación. La adoración del Santísimo fuera de la misa será tratada
después de pues, presentar algunas diversas formas de comunión fuera de la misa. Entonces, primero, fuera de la misa, tenemos el viático y la comunión a los enfermos. No se trata necesariamente de comuniones fuera de la misa, pues la Eucaristía puede celebrarse junto a los moribundos y los enfermos. Eso es cuando hay la posibilidad de celebrar ahí mismo la misa. Si es, por ejemplo, en un hospital, o si es en una casa de ancianos, o si es en la misma casa donde está una persona moribunda y el padre va y celebra la misa ahí, y entonces no se trata exclusivamente que la comunión a los enfermos, a los moribundos o a los impedidos de asistir a misa sea siempre fuera de la misa. A veces se puede hacer dentro de la misa. Por otra parte, estos ritos se describen en el perdón. En el ordo o el orden Unctionis Infirmorum Erumque Pastoralis Cure, que es el orden de la unción de los enfermos y del cuidado pastoral de los mismos. Sin embargo, la práctica más común, la práctica más común es traer de la iglesia las sagradas especies. Es traer de la iglesia las sagradas especies, es decir, el cuerpo de Cristo, el pan, lo cual justifica que tratemos aquí esta cuestión, la cuestión de la comunión fuera de misa, la comunión a los moribundos, la comunión a los enfermos. Entonces, la comunión a los moribundos se llama el viático. El viático es una comunión solemne, mientras que el ritual tridentino trataba del mismo, bajo el título general, la comunión a los enfermos. Y para nosotros ahora, después del Vaticano II, hay comunión a los enfermos, pero no están en peligro de muerte, y hay comunión, que es el viático, para aquellos que están en peligro de muerte. Y entonces la solicitud de la Iglesia por procurar este consuelo incomparable a los fieles que van a morir se remonta a los tiempos más antiguos de la Iglesia. El concilio ya de Nicea, que es el del 325, en el año 325, al precisar que no se debía negar a los penitentes, habla del mismo modo como de una costumbre bien establecida. Si algún penitente estaba en peligro de morir, no se le podía negar la comunión o el viático. Acerca de los que están para salir de este mundo, se guardará también ahora la antigua ley canónica, a saber que si alguno va a salir de este mundo, no se le prive de el último y más necesario viático. La comunión a los moribundos no se puede negar. No sé si haya alguna otra comentario, preguntas. ¿Sí? Dice López Trujillo, muchas gracias, padre. Tero Olvera, padre, y cualquiera que vaya a misa puede llevarle a la Eucaristía a enfermos o enfermitos a su casa. No cualquiera, tienen que ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión que están entrenados para poder llevar la comunión a los enfermos. El viático normalmente lo hace el sacerdote o un diácono.
pero el viático ya es la comunión a un moribundo. La comunión a los enfermos sí la pueden hacer los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. ¿Sí? Dice Lupis Trujillo, padre, también acerca de la reserva de la Eucaristía, en una diócesis de México un obispo ordenó a sus sacerdotes que ya no dejaran formas consagradas reservadas en los sagrarios, por lo que pidió que solo consagraran las formas necesarias que serán consumidas en la celebración. ¿Es esto correcto? Disculpe, es una gran inquietud para los feligreses de esa diócesis. Sí. La reserva de la Eucaristía ha sido una tradición milenial, o sea, de toda la historia de la Iglesia, y normalmente no se puede deshacer de esa tradición así como así. Pero lo que sí es verdad es que normalmente en la misa se consagre solamente lo que se va a consumir, ya que reservar grandes cantidades de comunión no tiene sentido, puesto que no se necesita tanto para los enfermos o para el viático. Es en realidad, si se consagra solamente lo que ha de consumir, pues entonces quedarán restos pequeños que son los que se van a guardar para llevar la comunión a los enfermos o el viático a los moribundos, que eso es normal, pero sí, eso sí es una norma de la Iglesia. En misa se ha de consagrar solamente aquello que se va a consumir. Y si porque nunca podemos calcular plenamente cuántos van a comulgar o cuántos no, pero solamente se tiene una idea general dependiendo de cuánta gente hay en misa, pues normalmente van a sobrar hostias. Pero no es lo mismo que sobren copones y copones llenos de hostia y que después en otras misas solamente se consagre la hostia que va a comulgar el que preside. Eso sí no es litúrgico. Por eso no se deben de consagrar grandes cantidades, sino lo que se va a consumir. Y lo que va restando, que es la reserva eucarística, esa va destinada a el viático y a la comunión a los enfermos. El viático, una vez más, es la comunión a los moribundos y la otra es la comunión a los enfermos. Obviamente que si se va a tener adoración eucarística fuera de la misa, pues se reserve también la hostia que se expone en la custodia para la adoración del Santísimo. Pero de otra manera, sí, no tiene razón consagrar grandes cantidades que no se van a consumir, sino prácticamente aquello que se va a consumir en esa misa. Ojalá que sí le haya quedado claro la respuesta a esta cuestionante. Sí, dice Ofelia Hernández, para llevar la comunión tiene que ser ministro de la Eucaristía. Sí, pero no les llamamos ministros de la Eucaristía, son ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Y sí, para llevar la comunión a los enfermos, un ministro que no esté ordenado tiene que ser un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, ya que a esos ministros se les ha comisionado tener no solamente dar la comunión en la misa, sino también fuera de la misa. Y es un ministerio en el cual también se les entrena cuál es la forma en cómo van a ofrecer, cómo se va a hacer la liturgia de esta misma hora de la misa. ¿Sí? Y entonces, sí, la respuesta es, tienen que ser ministros de la Sagrada Comunión, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Y no sé cuánto tiempo nos quede. 2 minutos. 2 minutos. Pues yo creo que solamente sería para dar algunos comentarios ya para finalizar nuestra programación.
podemos continuar en la programación de la semana que viene con este tema porque todavía no he tocado bien los puntos, que es el viático, la comunión a los enfermos y la adoración o el culto a la Eucaristía fuera de la misa, ¿sí? Pues entonces seguiremos hablando sobre esto en la próxima semana. Por ahora nada más me despido y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante esta hora y les invitamos a que nos escuchen